Hola, ¿qué tal amigos? Soy Andrés Manuel destapó una cloaca. En la investigación que se está dando en el marco de este video, la creación de este video, esta serie del populismo en América Latina, donde querían relacionarlo a él con Hugo Chávez, Andrés Manuel dio a conocer básicamente cómo salía el dinero del gobierno federal de Enrique Peña, cómo usaban las empresas fachadas, cómo compraban a los encuestadores, cómo financiaban a través de los grandes contratistas, grandes constructoras también las acciones del gobierno federal, cómo se metían en la política con el dinero que enviaban a estas empresas. Y también la estafa maestra, ¿no? Todo esto aparece el día de hoy en la conferencia. Y vamos a iniciar de entrada con lo que dijo Santiago Nieto Castillo, que nos da la primera pieza, la primera clave, que fue la productora que se encargó de elaborar esta serie, finalmente la que creó el producto que ahorita se está investigando. Esto es lo que comentó Santiago Nieto. Más allá de la campaña negra en sí, existen implicaciones en el sistema electoral relacionadas con el financiamiento ilícito a las campañas electorales, que es uno de los delitos electorales consagrados por el artículo 15 de la Ley General en materia de delitos electorales y, por supuesto, relacionados con el financiamiento, la facultad de fiscalización del Instituto Nacional Electoral. En el ejercicio de los derechos constitucionales de presunción de inocencia, pero también de transparencia y rendición de cuentas, acceso a la información pública, se señala que la Unidad de Inteligencia Financiera trabaja a partir de dos modelos. Uno, reactivo, que tiene que ver con la presentación de denuncias o la solicitud de información por parte de las autoridades del Estado mexicano, o dos, proactivo, a partir de la generación de los modelos de riesgo relacionados con la información que se recibe del sistema financiero y del sistema no financiero. Ahí le vamos a parar y vamos a regresar acá a este texto porque es importante la tabla que comenta. No está muy emparejado lo que dice con toda esta información, pero bueno, el principal señalado como el artífice técnico, intelectual, productor prácticamente de esta serie es Alejandro Quintero Íñiguez. Él es dueño o socio de estas dos empresas que aparecen ahí. TV Promo, que está en el primer párrafo, donde es socio con sus hermanos, y también Radar Comunicación o Radar y Servicios Especializados, dos empresas que se funcionan en Telepersonal SADCB, que es lo que indican en el segundo párrafo. Bueno, ahí dicen que es apoderado legal, pero básicamente también es una empresa de Alejandro Quintero Íñiguez. Él es el señalado, él es el artífice. ¿Quién es Alejandro Quintero Íñiguez? Él es el creador también del producto, de la imagen, de la figura, del copete de Enrique Peña Nieto como candidato presidencial. Enrique Peña recurre a él para construir su precandidatura y finalmente también ayudarlo obviamente a ganar la presidencia. Vamos con una nota publicada en 2012. Está aquí sin embargo y es de Genaro Villamil. Y justamente hablan de la participación, cómo servían estas empresas de intermediarias entre los políticos y Televisa, porque este señor era un exdirectivo de Televisa, ya no lo es, pero era uno de los estrategas también muy importantes en la comercialización, llegó hasta vender el 60% del total de la televisora, así de importante era hasta que tuvieron problemas como siempre por el dinero, entre más los te veas ya sabrán. Bueno, Joe Tuckman, corresponsal de The Guardian, es el que da a conocer todo esto. Dice que Peña Nieto compró 200 noticias, informes y entrevistas tan solo en el 2005 y 2006. Revela que Televisa negoció con el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, una ambiciosa estrategia para proyectarlo como candidato presidencial. La clave de esa multimillonaria estrategia fueron dos empresas pantallas o brokers, dicen, creadas por Alejandro Quintero. Este personaje, quien en ese momento era vicepresidente corporativo de comercialización de Televisa. Las dos empresas, TV Promo, la del primer párrafo de la conferencia, y Radar Servicios, la que aparece en el segundo párrafo. Allí estaban ya trabajando, eran las empresas que él utilizaba. Por medio de ambas, el gobierno de Enrique Peña Nieto presupuestó un ambicioso plan de 742 millones de pesos en un solo año, el primer año nada más. Y falta todo lo demás. De esos 742, 691 serían para spots y la compra de noticiarios. Los otros 50 millones para una estrategia integral de comunicación. Pero no solo eso, también se compraron acciones noticiosas, así le dicen. Los documentos del presupuesto original incluyeron la compra de 180 notas informativas en espacios noticiosos por 305 millones de pesos.
3 entrevistas en la serie Los Reporteros por 5 millones, 6 entrevistas en varios noticieros por 42 millones y 3 programas de Zona Abierta conducido por Héctor Aguilar Camín. Ahora que se dan golpes de pecho, dicen, no, nosotros no nos compraban, a nosotros no nos vendíamos ni vendíamos nuestras opiniones, dicen ellos. Bueno, vale la pena recordarlo, esto es desde el 2012. Las acciones noticiosas no incluían la presencia de Peña Nieto en el estudio, sino comentarios favorables a la gestión del entonces novato gobernador del Estado de México. Bueno, esta nota surge del 2012, pero para que vean que la relación es mucho más cercana, vámonos también con un asunto un poquito más personal de entre Enrique Peña y Alejandro Quintero. Y es que sale en esta página que se llama Los amores e infidelidades de Peña Nieto, cita pues esto que también se ha comentado en su momento, las novias de Enrique Peña Nieto, y habla de Jessica de la Madrid. Jessica de la Madrid trabajó en Radar, una de estas empresas a las que maneja Alejandro Quintero, incluso él se la presentó. Dice, el noviazgo de Jessica Enrique nació en la antesala de la gloria, dice, pero se gestó entre muchos inconvenientes, entre ellos la toma de posesión como gobernador. Sin embargo, Enrique y Jessica trajeron al mundo a un niño, el quinto hijo de él, quien falleció de cáncer semanas después de la muerte de Mónica Pretelini en 2017. Es decir, había una relación más intensa, ¿no?, por este tipo de elementos adicionales entre Enrique Peña y Alejandro Quintero. Finalmente, Alejandro Quintero es enviado al War Room de José Antonio Meade y llega a producir esta serie de El populismo en América Latina. Y por eso el señalamiento. Vamos a retomar la conferencia de prensa con Santiago Nieto Castillo y a seguir escuchando. Modelos de riesgo relacionados con la información que se recibe del sistema financiero y del sistema no financiero. En ese sentido, se ha desarrollado modelos de riesgo para atender temas vinculados con robo de hidrocarburos, temas relacionados con trata de personas y con financiamiento ilícito a las campañas electorales, del cual emanó este proyecto. Y bueno, ahí nos vamos a detener porque la otra pieza es cómo se le hizo llegar el dinero a TV Promo y a estas empresas Radar. Bueno, ahora fusionadas, pero son las empresas de Alejandro Quintero. Fueron a través de varias fuentes. Una de ellas fue a través de esta empresa encabezada por Federico Berrueto, sí, Federico Berrueto, el columnista de Milenio, y también quien es socio fundador de la encuestadora, Grupo de Gabinete de Comunicación Estratégica, y su hermano Ariel Berrueto Pruneda. Bueno, ellos eran muy cercanos a Los Pinos, al presidente Enrique Peña Nieto, y bueno, lo que se reporta por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera es que la empresa de ellos depositó 47.900.000 pesos, se entiende, para la producción de esta serie. Ojo, es lo único, no se sabe o no tenemos más datos de cuánto más fue depositado o cuánto más de dinero, de presupuesto recibió esta empresa de Federico Berrueto. Lo que tenemos es que, bueno, pues hacían su papel como encuestadoras, porque aunque ahí no aparece gabinete, pues es el socio, ¿no? Es el socio. Y por ejemplo, tenemos que en noviembre del 2017, cuando se estaba impulsando la candidatura de José Antonio Meade, sacaron estas cifras, que Andrés Manuel tenía 28.7 y que José Antonio Meade estaba atrasito con 23.25 puntos de diferencia según Gabinete de Comunicación Estratégica, que era el mejor posicionado. Bueno, aquí es donde entran las encuestas. Les pagaban y sacaban los números que ellos necesitaban, sobre todo en el caso de Peña, que quería posicionar a José Antonio Meade. Bueno, esta relación ya había sido denunciada antes, incluso hay una columna en 2017, ya que se las voy a poner, de José Luis Camacho Acevedo, que titula así, porque después de denunciar la relación entre la empresa de Berrueto y de Quintero, recibió amenazas, dice, anónimas sobre mis columnas. ¿Qué es lo que dice él? Dice, amenazas en las que se dice que debo de dejar de tocar los últimos temas que he tratado sobre una muy probable vinculación económica entre algunos personajes. Dice el columnista, me imagino que son los que tocan la truculenta relación entre Alejandro Quintero, exdirectivo de la TV, y ahora casi funcionario del gobierno de la oficina de Los Pinos, y la empresa que comandan Líbano Sáenz y Federico Berrueto. Entonces ya lo habían denunciado, sin embargo estaban tratando de ocultar este manejo del dinero. Este manejo, estos recursos y sobre todo el depósito de 47.900.000 pesos de la empresa de Berrueto a la de Quintero. Y seguimos escuchando. No solamente se identificaron las dos personas mencionadas, también fue apoderado legal de la empresa Telepersonal, y entre los indicadores se estableció que este grupo recibió 47.900.000 pesos provenientes de Buffet de Proyectos de Información y Análisis.
Bueno, entonces ahí está la conexión, pero ¿de dónde más? ¿De dónde más salió el dinero? Porque no solo llegó de esta empresa de Berrueto. Vamos a ver los otros elementos que faltan. Los contratistas, los grandes beneficiados que recibieron millones, miles de millones en contratos, justamente, y la corrupción del propio gobierno y las dependencias a través de la estafa maestra. El sistema financiero reporta a las empresas antes mencionadas porque su operación está fuera de su perfil transaccional. Es decir, que básicamente recibían de vez en cuando grandes depósitos que los utilizaban pues nada más como intermediario para mandar el dinero a otras empresas. Y ahí aparece una de ellas. Es utilizada para desviar recursos de Sedesol en 2012 y 2015 y la Sedato en 2015 y 2018, es decir, esta empresa de Berrueto sirvió para la estafa maestra. Y donde pasó Rosario Robles, ahí se utilizó para sacar el dinero, lo cual también significa que Rosario fue una pieza muy importante en la estrategia de corrupción del propio Enrique Peña Nieto. Todos estos personajes de los cuales estamos hablando son personajes muy cercanos, muy queridos al presidente, expresidente de la República. Y seguimos. Porque las operaciones efectuadas son de manera estructurada, hacen que no haya permanencia de recursos en sus cuentas, lo cual implica una posible empresa fachada que además ha sido utilizada para desviar recursos de los entes de carácter gubernamental. Adelante, por favor. Se identificó por el lado del bufete de proyectos de información que recibió 186 millones de pesos provenientes de OHL México, además de 2.500 millones provenientes de la coordinación. Y entonces ahí entran las empresas contratistas. OHL México también utilizó a esta empresa de Berrueto, recibieron el dinero ahí. Y así recibían también de la estafa maestra, del gobierno del Estado de México, de la coordinación de programa de apoyo a la comunidad del gobierno del Estado de México, 2.500.000 pesos, de varias fuentes, todo se concentraba ahí. Y esta empresa le pagaba a las de Televisa, ¿no? A las de Alejandro Quintero. Así se movía el dinero. Así se movía la lana y así se dispersaba en la estrategia de corrupción de Enrique Peña. Seguimos escuchando. Del programa de apoyo a la comunidad del gobierno del Estado de México sin una aparente justificación. A partir de estos recursos a los que recibió el bufete eran entregados a las empresas que se encargaron de elaborar el proyecto de populismo en América. Estamos investigando si también otros de los elementos relacionados con la campaña negra de 2017 y 2018 también provenieron de estas fuentes ilícitas de financiamiento. Adelante. Les decía yo, finalmente, este señor Alejandro Quintero fue un estratega en la campaña de José Antonio Meade, es decir, que otras acciones también pasaron por sus manos y por sus empresas. Bueno, es tremenda esta revelación. La excusa para conocer todo esto es una investigación que se está llevando a cabo por esta serie, que sí viola la ley, sobre todo porque lo que dice al inicio Santiago Nieto son recursos que se están utilizando de fuentes de dudosa procedencia, pero sobre todo para influir en un proceso electoral. Eso es lo principal. Y de ahí obviamente ya todo lo que va apareciendo en el marco de la corrupción, porque esto es un escenario de corrupción muy importante y que no solo se registró en la campaña, esto va para atrás, así como cuando el entonces gobernador entrante Enrique Peña Nieto quería ser candidato presidencial. Bueno, por último vamos a escuchar a Obrador. ¿Cuáles pudieran ser las implicaciones en el marco de estas investigaciones que está llevando la Unidad de Inteligencia Financiera? Hay que recordarlo, se está centrando en el tema o en el asunto electoral, en una primera instancia. Con la nueva legislación que se está aprobando, el hecho de que es delito grave el fraude electoral, ya implicados en estos casos, una vez puesta en vigor la reforma constitucional y las leyes, ya los implicados tendrían que ir a la cárcel, cosa que no sucedía ni sucede, porque no se consideraban delitos graves estos hechos, lo relacionado con el fraude electoral. Y ojo, también la corrupción se va a convertir en un delito
grave, un delito que amerita cárcel, y esto es lo que va a ir derivando más adelante. Ya muchos decían, incluso los fifís, ¿por qué Andrés Manuel lo investiga, Enrique Peña Nieto? Sí lo está investigando. Este es el resultado de la investigación de la corrupción del gobierno de Enrique Peña Nieto. Una parte, porque hay que sumar todavía una serie de personajes más que sabemos que estuvieron robando en el sexenio anterior, pero ya tienen aquí un buen paquete, ¿no? Donde van a salir y van a aparecer varias denuncias que va a salpicar a muchos exfuncionarios. Bien, amigos, pues es todo. Espero les haya gustado la información. Les invito a que se suscriban y nos vemos a la próxima.